Amigos, ¿cómo están? Mis queridos huequichas, patas, chocheras, en fin, colegas, donde quiera que se encuentren. Yo soy Pedro Maita Vicano y este es Monólogo Ciudadano. En esta ocasión me acompaña el doctor Roberto Lajo Paredes, con quien compartimos una serie de tareas de carácter público, en fin, y tengo el honor que esté a mi lado en estos momentos previos a las elecciones generales de este domingo. Beto, primero tu saludo, ¿cómo estás? Saludar a este programa innovador y que hace uso de las tecnologías de la información y comunicación, que es Monólogo Ciudadano. Así es. Muy halagado por estar en esta ocasión en este programa para dirigirnos a la ciudadanía, a las personas que van a tener la oportunidad de escucharnos para entrar al debate, introducir algunos conceptos y en fin, Así a tu es. disposición, Bien, amigo Beto, Pedro Maita. falta muy poco, ya las encuestas ya pasaron el último fin de semana, ha habido un movimiento terrible, pero en las redes sociales, tanto en el extranjero como en el interior, se siguen difundiendo, digamos, estas encuestas y toda la información nos lleva a que cualquier cosa puede ocurrir este domingo. Es impredecible, ¿no? Los que están arriba probablemente aparezcan abajo o algo así, pero finalmente, ¿no? Y hay campañas también en las que yo estoy particularmente metido. No votemos por el pacto mafioso que gobierna el Perú desde el Congreso de la República, y ya están los partidos políticos claramente representados allá y que en estos últimos años han gobernado el Perú, han sacado presidentes como han querido, se han limpiado de ellos y todo lo demás. Entonces ahí ese pacto, ¿no?, mafioso que gobierna el Perú. Pero bueno, Beto, ¿cómo lo has visto este proceso electoral? Lo que quiero destacar es lo siguiente, amigo Pedro. Los candidatos presidenciales que fueron desembarcados antes de tiempo. Por ejemplo, Vicente Alanoca. Claro, pues, mi Vicente, paisano, mi Vicente guayquilla, Alanoca, un mi intelectual, Gilata Aymara, un estudioso, así es, catedrático, con todos los pergaminos académicos. investigador social, conocedor de la realidad multiétnica y multicultural de nuestro país, Así es. que fue presentado públicamente por una Claro. conocida lideresa como posible candidato de una alianza electoral, Así es. Venceremos. En este caso con Verónica Mendoza, no hay que decirlo con nombre, ¿no? Exactamente. Y luego se programaron las elecciones primarias en las que él fue inscrito previa presentación pública y luego resultó ser desembarcado de ese proceso electoral primario interno de los partidos de la alianza electoral Venceremos. Sí, pues. Entonces, este es un fenómeno que también, Pedro, hay que estudiarlo, porque acá se ve muchas cosas, intereses, manipulación, discriminación y muchas cosas que debemos erradicar de la política nacional y en todas sus facetas. Otro candidato desembarcado fue Hernando de Soto. Ah, ¿verdad? Claro. Hernando de Soto, que fue invitado, convocado, fue inscrito en un partido Progresemos. Con pintas y todo, ¿no? Con pintas, fue traído a Arequipa y visitó otros lugares y luego no apareció como tal. Sí, pues. También fue desembarcado. Otro candidato desembarcado, Añaños. Ah, también. Añaños, un empresario que ha surgido en las provincias, en Ayacucho fundamentalmente, que quiso hacer política. Se hablaba que estaba en conversaciones con varios partidos políticos para aglutinar varias organizaciones y él encabezar una fórmula presidencial multipartidaria. Y luego se inscribió en Avanza País, no logró sus objetivos, se retiró y fue a Perú Moderno, y donde muy groseramente lo desembarcaron y lo dejaron sin posibilidad de inscribirse oportunamente por alguna organización que pudiera haberlo acogido para postular.
Claro. Entonces, fíjate lo desembarcados antes de tiempo, que es un fenómeno político que anteriormente no ha sucedido en el país, Claro. pero que considero tocarlo y analizarlo para más adelante. Pero luego tenemos otros personajes que anunciaron con mucho entusiasmo y convicción que iban a ser candidatos a la presidencia y han terminado no siéndolo. Por ejemplo, Antauro Humala. Claro. Antauro Humala salió liberado al cumplir la pena, la reducción de la misma por haber hecho estudios y trabajos, un beneficio penitenciario que lo obtuvo legalmente y le permitió salir y empezó a hacer política. Claro, empezó a movilizar. Empezó a hacer campaña, en realidad. Empezó a hacer campaña, cosa que ya no se hace y debe hacerse. Los políticos deben caminar el país, deben juntarse con su gente, deben convocar a la prensa para que sean escrutados por ellos y puedan responder las preguntas y puedan ellos anunciar también sus propuestas. Y logró inscribir un partido, el cual ha sido cancelado, ¿no? En fin. Luego tenemos que también el famoso Chibolín, Hurtado. Claro. También anunció, él estuvo en un evento internacional en República Dominicana, donde lo habían presentado como el más grande gestor en temas sociales, porque habría conseguido que en el gobierno del profesor Pedro Castillo se destine una muy buena cantidad de recursos públicos para tratar a las personas, especialmente a los niños con cáncer. Y se hizo esa presentación justamente en el patio de Palacio de Gobierno, con un cheque bastante grande, y que luego no resultó eso realidad. Pero a consecuencia de eso fue invitado por una asociación internacional, y ahí donde estuvo el presidente de República Dominicana, y fue el encargado de la clausura de ese evento internacional organizado por una organización de México. Y él anunció ahí que él iba a ser candidato a la presidencia y que iba a ganar. Y ya sabemos dónde se encuentra en estos momentos, con prisión preventiva, inmerso en algunos problemas de carácter judicial. Entonces, tenemos estos... Y luego Bermejo, Guillermo Bermejo, que también anunció su candidatura y formó su partido Voces del Pueblo. Pero luego le reabrieron un juicio que durante 2 procesos anteriores lo habían declarado absuelto, le reabrieron por tercera vez y lo han condenado. Claro que en primera instancia está en apelación, pero le han hecho ya efectiva la pena privativa de libertad y está en estos momentos preso, siendo congresista de la República todavía, ¿no? Entonces también anunció, estos hechos que son recientes. El caso Vizcarra tampoco está lejos de ahí, ¿no? Luego, Martín Vizcarra, que también anunció su candidatura, y luego por el problema del juicio, donde ha obtenido una condena y una prisión efectiva de manera rápida, también ha quedado fuera de la contienda electoral. Entonces tenemos estos 2 grupos de ciudadanos políticos presidenciables que han quedado desembarcados por las propias organizaciones que primeramente los cobijaron y luego los despacharon, y el segundo grupo que por acciones judiciales han sido pues retirados de la carrera política. Fenómenos que no debemos pasarlo por alto, que debemos analizar los orígenes, los efectos y las consecuencias de ello, porque ya va a dar temor a que otro ciudadano pueda presentarse. Entonces hay que garantizar que la ciudadanía realmente pueda ejercer su derecho a ser elegido. Bueno, pero en este caso concreto de los ciudadanos que has dado cuenta, Beto, y que es así en realidad, que han sido desembarcados, ¿no?, de ser candidatos en diferentes partidos políticos, ¿qué reflexión nos deja? Digamos que ese es un previo a este proceso electoral, ¿no? Muy importante la acotación que haces, ¿qué reflexiones? ¿Somos poco democráticos o nada democráticos los peruanos? Estos ciudadanos que luego no han dado a conocer qué pasó.
Claro, O sea, no hemos escuchado ni leído una nota de Hernando de Soto, de Añaños, qué pasó con ellos, por qué finalmente fueron desembarcados. La información que tenemos es las notas periodísticas que han salido en los medios y en las redes sociales. Pero ellos deberían pronunciarse, tanto los partidos políticos que los invitaron, los inscribieron y luego los despacharon. ¿Qué pasó ahí? Querían poner condiciones que no fueron aceptadas, no aceptaron las condiciones que el partido les puso. Entonces ahí hay un problema. Eso significa que no somos capaces de consensuar. Entonces, porque yo no creo que acá habría habido discrepancias ideológicas ni nada, ¿no? Sino me parece que esto se ha reducido en un asunto eminentemente de conformación de las listas, a lo mejor, ¿no? Porque usted candidato, invitado, ¿no? De hecho que el dueño del partido, porque vamos a hablar de dueños del partido, ya, yo los primeros 30 lugares o los primeros 20 lugares, después tuve, ¿no? O a lo mejor, o sea, que tienes que aportar, ¿no? Todo eso ha habido, pero por eso digo, quiere decir, si no hay entendimiento, entonces o somos poco o nada democráticos, porque ¿qué significa ser demócrata? Significa tener tu pensamiento claro. Así es. Tener tu ideología, tu doctrina, tu filosofía política de manera firme y con convicción. Pero ser democrático no significa imponer lo que uno cree, ni que a uno le impongan lo que otro cree. Si hay la necesidad, y es evidente la necesidad de concertar, consensuar, entonces tenemos que dialogar. Y en todo tipo de diálogo va a haber algunos puntos que van a generar discrepancias. No, naturales, ¿no? Y otros aspectos donde va a haber coincidencias. Entonces debemos tener la capacidad de poder clasificar e identificar las discrepancias de las coincidencias. Y de las discrepancias debemos tener la capacidad de establecer cuáles serían las discrepancias de forma y cuáles las discrepancias de fondo. Claro. ¿No? Entonces, si hay coincidencias, no las dejemos de lado. También tratemos las coincidencias para fortalecerlas y eso puede ayudar a disminuir, mitigar las discrepancias. Y luego tratemos las discrepancias de forma para finalmente dejar las discrepancias de fondo. Pero eso es capacidad, pues, de diálogo, de consenso. Eso es que esa es la que ser demócrata. Hace buena falta. Eso hace buena falta. Pero ¿cuándo vemos a los arreglos? Vemos arreglos, o sea, hay consensos, claro, entre comillas. Pero para elegir al Contralor General de la República, que ahora ya no controla nada. Sí, pues. ¿No? Para designar a los magistrados del Tribunal Constitucional, que curiosamente ahora emite sentencias en pleno proceso. En pleno proceso, con cierto favoritismo, sí, y que ya están siendo cuestionadas. Igual la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Y que se está generando un conflicto muy serio con el Poder Judicial, sobre todo con la Corte Suprema. ¿No? Entonces, ahí sí hay consenso. O la Fiscalía tomada, ¿no? O para sacarlo al profesor Pedro Castillo, ponerle a la señora Dina Boluarte, luego sacarla a la señora Dina Boluarte y ponerlo al señor Gerí, luego sacarlo a Gerí y ponerlo al señor Balcázar, que dicho sea de paso, no sabemos qué está pasando con el señor Balcázar. Pero entonces, sí hay capacidad de diálogo, pero para cosas menores, para intereses subalternos. Eso, ¿no? O sea, para, entre comillas, acuerdos que sean estrictamente favorables a ese grupo corrupto y mafioso que gobierna el Perú desde el Congreso. Exacto. ¿No? ¿No? Esa es una conclusión inobjetable, irrebatible, Sí, pues. que debe influir en la ciudadanía para que lo tengan en cuenta a la hora de votar y no elegir por ninguno de estos personajes. Así es. Entonces, eso. Pero en el caso de Vicente Adanoca, ¿qué pasó ahí? Él no tiene rabo de paja. Una raseada, ¿no? Tiene trayectoria, estudioso, moderado, será de ideas radicales, pero las expresa diplomáticamente, políticamente, moderadamente.
un comportamiento cívicamente aceptable, que hubiese ayudado a redefinir y a reorganizar y reaglutinar al sector denominado de la izquierda, Claro, y sobre todo del sur de nuestra patria, así es. del sur del Perú, Que en estos momentos no tenemos representación. que no hay representación presidencial. No tenemos. El centro, el norte sí lo tiene, pero el sur no lo tiene. Sí, pues. Entonces era una figura destacable, limpia, intelectual. ¿Por qué lo desenmarcan? Ha sido maltratado, ¿no? Y ha sido maltratada. Claro, ha sido raciado. Y hay que reivindicarlo. Hay que reivindicarlo. Muy bien, Beto. El espacio en este tipo de comunicación es bastante corto, así que vamos a concluir y retornamos con una segunda parte, Beto.